Nosotros hemos estado caminando por todos los barrios Esmeraldas, incluso los llamados peligrosos, porque hemos ido con una propuesta sencilla a dar salud. Hemos hecho las brigadas médicas en muchísimos sectores, en los barrios de la Ribera, en los barrios de la parte alta de la ciudad, en el sur, en todos estos barrios hemos estado, ¿no? Para comentarle los últimos recorridos que hicimos, pues en la semana anterior, estuvimos en Tripa de Pollo, Las Orquídeas, Colinas Hermosas, Tercer Piso del Embudo, San Jorge, Las Propicias, El Arenal, estuvimos en Barrio Las Américas, en Barrio Chone. Fueron las últimas brigadas que hicimos, aparte del recorrido que habíamos hecho también con la entrega de lente, con la atención de salud preventiva y con la entrega de bastones. Entonces creo que pues esa es la propuesta, una de las propuestas nuestras, que la queremos plasmar en realidad. eh, el médico en tu barrio, le hemos puesto de nombre. Es algo que yo vengo haciendo hace 30 años y que lo queremos hacer realidad en el municipio, porque sí es posible ¿Cómo hacer hacerlo. realidad esto, doctor, cuando se requiere de presupuesto? Esto tiene que tener un presupuesto. Fabricio, en primer lugar necesitamos hacer una reforma del horario estructural para crear bajo ordenanza una unidad que se llama Unidad de Salud Preventiva, que estará anclada en la Dirección de Desarrollo Comunitario. Allí tendremos esta unidad de salud preventiva en la que se trabajará básicamente con esto, con la prevención. O sea, nosotros no iremos a curar enfermos directamente como lo hace un centro de salud, un hospital, no. Vamos a trabajar en prevención, pero en los barrios, en los sectores. ¿Qué vamos a prevenir? Las enfermedades crónicas, los diabéticos, hipertensos, que están por todos lados, con su presión elevada, con su azúcar disparada y que no tienen las medicinas para tratar su enfermedad y que acaban en una máquina de diálisis. ¿Por qué Sería ocurre entonces ello? Porque el Estado no tiene recursos, en los hospitales, en los centros de salud no hay las medicinas y eso ha hecho que se complique. Nosotros entraríamos aquí, coordinando con el Ministerio de Salud. coordinando con el Ministerio de Salud, coordinando con ONG, coordinando con muchas instituciones de ayuda social que nos podrían apoyar para realizar estas actividades. Sería bueno entonces retomar lo que era antes el patronato municipal, que lo dejó perder la anterior administración. Por supuesto, esa sería la segunda etapa, ir ya a la parte curativa, porque todos sabemos que el municipio está en crisis. Nosotros vamos a coger un municipio quebrado, entonces habrá que hacer muchísimas gestiones. Yo digo que los 2 primeros años son de poner la casa en orden para luego avanzar a esa segunda etapa. Cuando hablamos del médico en tu barrio, hablamos de otras enfermedades también, como por ejemplo las enfermedades respiratorias agudas, tratar de que los niños en los barrios no se compliquen y lleguen a neumonía, y esto tiene que ver mucho con la parte educativa, con la parte de promocionar todo este tipo de enfermedades, la prevención, también pues con las enfermedades que tienen que ver, por ejemplo, con las personas vulnerables. Hay muchas ONG que apoyan bastante en lo que tiene que ver a las ayudas técnicas, sillas de rueda, bastones, andadores. Eso lo hemos hecho ya como persona privada, como médico, que me he estado interesado siempre en visitar los sectores y apoyar, dar la mano. Ese granito de arena que hemos podido dar, ahora lo podemos dar más grande teniendo este departamento. Y cuando hayamos avanzado y el municipio ya pueda caminar, podemos trabajar con la recuperación del patronato, en donde podrá haber, y está ya hecha la ordenanza, de donde está este dispensario, esta atención médica de atención primaria, no especial, de atención primaria, en donde podremos pues trabajar en una etapa inicial con las enfermedades básicas, e ir pensando a futuro en especialidades, pero hay que ir paso a paso, porque como decimos, es un municipio que está en tremenda bancarrota. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con la propuesta del médico en tu barrio, de lo que tiene que ver con la salud, que irá de la mano también pues con lo que es el deporte. Hemos indicado pues que ese programa que hemos llevado adelante durante tantos años, que se llama Construyendo Sueños, que es darle a los chicos la oportunidad, en primer lugar, de que tengan una cancha decente, una cancha donde realmente brinde las condiciones para participar. Y en todos los barrios Esmeraldas hay espacios. Recuperaremos esos espacios deportivos para aquí crear las escuelitas deportivas de tal manera que los niños y los jóvenes del sector se incluyan acá y haremos un trabajo integral. ¿Cómo recuperar esas canchas? ¿Con qué recursos? Hay dos mecanismos. El uno es la ley del deporte tiene dentro de su marco un acápite en el que habla de que las empresas privadas que inviertan en deporte podrán debitar el doble de lo que invirtieron en el impuesto a la renta. Habrá que golpear puertas, como lo hemos hecho otras veces, golpear puertas para conseguir esos recursos que permitan mejorar nuestras canchas. Había un proyecto de Petroecuador que lo pondremos en marcha, se llamaba 1000 canchas para mi barrio, que era para todo el Ecuador. Lo gestionaremos de tal manera de que podamos tener los recursos para mejorar todos esos espacios que existen en los diferentes barrios de la ciudad, así como también las parroquias rurales. Mejorar esa canchita. El fin de semana estuvimos en San Mateo. Tiene un buen espacio, pero da pena que la cancha está destrozada.
realmente necesita la intervención para que ahí se pueda practicar deporte de mejor manera. Pero esto del deporte será integral, porque incorporaremos la familia de todos estos deportistas para trabajar en equipo en una serie de temáticas como la prevención de drogas, la prevención de embarazos adolescentes, la enfermedad de transmisión sexual, es decir, los valores, la autoestima, es decir, será un trabajo integral, de tal manera que podamos nosotros recuperar a nuestros niños, nuestros jóvenes, que ahora los estamos perdiendo en cosas negativas. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con la parte social. Pero también nosotros creemos que una ciudad, para que tenga inversión, para que atraiga turismo, además de ser segura, también necesita servicios básicos eficientes. Y si nosotros no tenemos agua potable permanente, si nosotros tenemos un problema gravísimo con lo que es la descarga de aguas servidas, y si nosotros tenemos un problema y un déficit en lo que es la recolección, transporte y tratamiento final de los desechos sólidos, no podemos traer inversión. O sea, un turista viene cuando ve una ciudad, además de segura, limpia, que vaya al hotel, que vaya donde se aloja y abra la llave y haya agua. No es posible pues que venga un turista y abra la llave y no tenga agua, ¿no es cierto? Y que de pronto empiece a llover y aparecen una serie de inundaciones. Todo eso tenemos que trabajarlo. Sabemos que al principio va a ser duro, pero para estos recursos de saneamiento ambiental hay recursos no reembolsables incluso en organismos internacionales, en ONG, el Banco de Desarrollo mismo puede hacer créditos blandos y el Estado mismo debe apoyarnos porque todos sabemos pues toda la contaminación que recibimos y lo poco que hemos recibido por parte del Estado. Ahora, en todo caso, con eso mejor. Ambiental es difícil, doctor, para cuando hablamos de las aguas servidas. Tenemos un alcantarillado que ya colapsó y ahí no estamos hablando de pequeñas cantidades. Hay un proyecto que tiene que ser asumido por el Estado. Por supuesto, mire, tenemos como 9 descargas que van al río Esmeraldas directamente, o sea, la parte alta descarga todas sus aguas servidas al río Esmeraldas contaminándolo y contagiando a la población que está en la parte de las riberas. Entonces, al solucionar esto, solucionamos un problema de salubridad inmenso que ya tiene años, y eso justamente es a través de los organismos internacionales y el Estado tendrá que poner su parte. Y aquí juega un papel importante, la unidad de las autoridades. Acá necesitamos un alcalde y una prefecta que hablen el mismo idioma, que sean amigos. No es posible en la actualidad un alcalde y una prefecta enemiga con los asambleístas. Tenemos que trabajar en equipo y es la única manera como conseguiremos los recursos para nuestra ciudad. Mire, está el 274, la Constitución, en donde Esmeraldas debe ser parte de las regalías del petróleo. Como lo recibe el Oriente, nosotros también debemos tener un aporte anual. Exactamente, ya son como 15 años que ocurre esto y no somos incluidos. Y hay que pelearlo eso. Yo estoy seguro que eso se va a dar. Eso se va a dar y Esmeraldas tendrá las rentas necesarias para poder trabajar. Mira, hay otro mecanismo de conseguir recursos. La flota petrolera ecuatoriana, Flopec, lleva hace 45 años transporte el crudo desde el terminal petrolero de Balao y no deja un centavo para la ciudad. Nada. Un centavo. Y tenemos lista la ordenanza. Tenemos que, eso sí, trabajar a nivel de asambleístas porque esta tiene que ir al MTOP y a la Secretaría de Puertos para ser aprobada, donde cada barco, de acuerdo al eslora, de acuerdo al tiempo que se queda, tendrá que pagar un recurso para el municipio de Esmeralda. Y eso no le va a afectar al barco, porque ese barco lleva millones de dólares en crudo y que deje $2,000, $3,000 por barco en estadía acá, no le va a afectar en lo mínimo. Y tampoco va a decir, me voy a otro puerto porque me están cobrando, porque ¿qué puerto va a ir si el único puerto petrolero es el de Balao? Entonces yo creo que ahí están recursos que pueden servir para sacar adelante. Por supuesto, eso hay que legislarlo. Nosotros ya lo estuvimos legislando, ya nos reunimos, ya tenemos la ordenanza lista, nos reunimos con 3 gerentes de Suimba. El primero era fuereño, no nos paró bolas, como dice el argot popular. Los 2 segundos eran esmeraldeños, pero duraron poco tiempo. El doctor Heredia y el ingeniero Moreno no tuvieron tiempo para realizarlo porque salieron, pero eso está listo. Y eso tenemos que empujarlo desde la Asamblea para que sea aprobado y Esmeraldas tenga esas rentas que van a permitir. Y lo que digo, además de la seguridad, tendremos que trabajar muchísimo con nuestro saneamiento ambiental, que tengamos agua potable las 24 horas del día, que resolucionemos ese problema que tiene con los trabajadores que están impagos, con el personal de EAPA que ya cumplió su ciclo, y yo sé que hay muchos técnicos importantes que podrán quedarse, pero ya bajo otras condiciones, una vez que ya sean liquidados, como la ley indica y como debe de ser lo correcto. También pues tendremos entonces agua potable permanente, tenemos que trabajar con el alcantarillado. Imagínense del sur, todas las descargas de los barrios del sur llegan a través de canales, ni siquiera está cerrada la tubería, a través de canales y caen directito al río Teaune, contaminando nuestro río. Exacto, y no se ha conectado el alcantarillado que se hizo, la tubería que se hizo con la estación de La Burrera, una estación donde se va a tratar las aguas servidas de tal manera que contamine lo menos posible. Exactamente, entonces eso tenemos que trabajarlo. Y el otro problema es el desecho sólido. O sea, no es posible que todavía recojamos basura en volquetas. Eso es atentatorio contra la salud y eso es atentatorio contra el medio ambiente. Entonces tendremos que tener los recursos para
en base de recolectores, de los grandes, de caja grande, y buscar los mecanismos como hacer la recolección en los barrios, de tal manera que tenemos rutas y subrutas que se cumplan permanentemente, que se dé pues la recolección correcta de los desechos sólidos, así como también tener la disposición final de ellos. Pues estaba una planta de tratamiento de desechos sólidos que se iba a clasificar, quedó a medias, no se ha logrado, vamos a empujarla para que eso se dé, de tal manera que nosotros podemos aquí separar lo que es materia orgánica y no orgánica. Con la inorgánica podremos hacer compost y poder vender ese abono que es muy apetecido. Y con la orgánica pues se reciclará el plástico, el aluminio, el papel, el cartón, todo eso que genera también recursos y dará fuentes de trabajo. La idea era emplear en esta planta de tratamiento de desechos, emplear a las madres solteras. Sería fabuloso poder dar ese aliciente a esas madres solteras que viven en todos los barrios Esmeraldas y que ahora pasan tremendos problemas económicos. Y en cuanto a lo que tiene que ver con lo que es la contaminación ambiental, nosotros aquí, pues en una emisión, Fabricio, nosotros hablamos bastante de lo que era el asunto de cómo está nuestro aire. Entonces, la primera cosa que haremos es, y hemos hablado con la Universidad de San Francisco, realizar una auditoría medioambiental para decirle, señores de Petroguard, no de memoria, porque usted para ir a reclamar tiene que llevar un documento legal. Pues, ¿cuál es nuestro documento legal? Nuestra auditoría medioambiental. Señores de Petroguard, esto está pasando en Esmeraldas. Aquí está el aire, el suelo y el agua de Esmeraldas contaminados durante 45 años. Primero, resárzanos el daño. Primero, mitigue el daño y luego compénsenos, o a la par compénsenos, porque no nos podemos contentar con que nos regalaron para que compremos recolectores de basura o que nos regalaron para un tramo alcantarillado y ya no hay contaminación. O sea, ya nos quedamos contentos, como ha pasado en otras administraciones, que se contentaron porque Petrojuego les regaló algo y ya la salud de Esmeraldas vale un comino. Entonces, eso tiene que ir a la par. La remediación, así como la compensación. Y de ahí tendremos los recursos para hacer muchísimas obras. Yo estoy seguro que esa auditoría medioambiental la vamos a realizar. Tenemos unas que ya han pasado, ya están caducas porque tienen muchos años, pero he demostrado fehacientemente cómo está el aire de Esmeraldas, con sustancias por encima de los niveles permisibles para la salud, y los indicadores de salud están ahí. Las estadísticas indicaron cómo crecieron los problemas respiratorios en 10 años hasta 400%. Entonces, esa es una afectación real y grave a la salud de Esmeraldas, y no solamente en respiratorios, en cáncer y una serie que la tenemos que demostrar, pero con un estudio de impacto ambiental. Y con eso podremos pedirle a Ecuador todo lo que se nos ha logrado de tantos años, porque siempre esas auditorías que ellos las hacen son parcializadas. Pues parece que Petroecuador hace una auditoría y resulta que es la empresa más limpia del país. Entonces, eso no puede ser. Eso en lo que tiene que ver con saneamiento ambiental. Y la última cosa que queremos hablar es que también, una vez que pongamos la casa en orden, de que ya el municipio tenga unos recursos, tenemos que pensar también en nuestro desarrollo urbanístico, en lo que tiene que ver con la parte de regeneración urbana, y nosotros tenemos que recuperar nuestras riberas del río. ¿Qué es lo que hemos pensado? Y se puede hacer porque los proyectos están hechos, Fabricio. Primero, el malecón del río. El malecón del río, que no se pudo hacer en esta administración, que la administración anterior dejó realizado el estudio, lo único que ya no iría es el edificio. Pero el malecón del río es un proyecto hecho y que tenemos que dar lugar a que se recupere nuestro malecón del río Esmeraldas, que irá complementario con el quinto puente, que ya está el proyecto hecho y que hay que hacer la gestión. Hay empresas interesadas. Yo conversé con algunos empresarios interesados en hacer ese quinto puente. En tercer lugar, la vía 4 carriles por el botadero de basura, que el proyecto está hecho, solo hay que actualizar costos y empujarla para que tengamos los recursos para realizarla. Y la otra, ¿sabe cuál es, Fabricio? Prolongar todas las calles transversales de Esmeraldas que van a las riberas para recuperar nuestra ribera. Hacer una regeneración de tal manera que la gente viva en condiciones humanas, en condiciones saludables y en condiciones dignas, no como ocurre ahora en la ribera. Por eso nosotros llevamos en nuestra lista de concejales, llevamos 2 compañeros de la ribera. En lugares estelares, no los llevamos de relleno, no los llevamos para que apupen a los demás. Nuestra segunda candidata es Roxana Tenorio, que es de la Isla Piedad, y nuestro tercer candidato es Zacoto Ceballos, un conocido maestro jubilado, así como también un empresario que lo vemos por las calles Esmeraldas vendiendo el chapú, el casabe y la mazamorra. Creo que con esto, y con una compañera de las partes altas, creo que con esto tenemos que pelear. ¿Para qué? Para que una vez recuperado en nuestra ribera de una manera digna, que esté la gente en otras condiciones, hayan fuentes de trabajo y recuperemos todas nuestras arterias principales. Recuperamos nuestra malecón, recuperamos la Bolívar, que se murió hace tiempo. A las 6 de la tarde la Bolívar desaparece y ahora hemos matado también la Olmedo. La Almedo a las 6, 7 de la noche está todo el comercio cerrado, cuando antes había actividad hasta la medianoche. Y la única que se mantiene aún todavía en una actividad es un sector de la calle de Colón. Entonces, una vez que regeneramos desde la ribera y no todas nuestras arterias principales, nosotros podemos recuperar esa actividad
que tanto tuvo en Esmeraldas. Y yo recuerdo cuando éramos niños el paseo en la Bolívar, que hasta tarde en la noche la gente caminaba y no había nada de inseguridad. Esa es una de las maneras de combatir la inseguridad, es recuperando los sectores, regenerando los sectores y generando las fuentes de trabajo o las oportunidades de trabajo para todos, de tal manera que Esmeraldas es esa ciudad que todos queremos y estoy seguro que la podemos realizar. Esta lista de concejales de la lista 5 por el Distrito Norte, quien habla encabezando la lista, y pues para la alcaldía Vico Villasís, para la prefectura Janet Bustos, y todito por la lista 5. Recordemos que en la papeleta para concejales, en la parte alta irá un cuadrito en donde tenemos que hacer solo una rayita, de tal manera pues que no vayamos a anular el voto, cerremos una raya larga. Y tampoco cojamos entre listas, solamente se podrá votar por una sola lista. De tal manera, pues repetimos, en el casillero 5, en la lista 5, irá un cuadrito, raya Ramón Echeverría, Roxana Tenorio, Zacoto Ceballos y B. García. Todito 5 este 5 de febrero. Y a las 5 de la tarde estaremos celebrando el triunfo de la Revolución Ciudadana.